Hola, buenos días para todos. Un saludo. Siendo las 8 en punto, damos inicio a esta charla eh, sobre el Sagrilaf. Antes de arrancar, quiero darle la palabra a Mónica, que va a dar pues como el inicio y la apertura pues como a este evento y de ahí vuelvo con ustedes a que conversemos un ratico. Les presento quién va a ser la persona que nos va a dar esta charla del Sagrilaf, agradecerle a cada uno de ustedes pues como por la asistencia, a ti Mónica puntualmente de parte de WI quiero darte las gracias eh, por todo pues lo que hicimos y logramos para sensibilizar un poco a este gremio que es tan importante para la economía de este país. Entonces te doy las palabras y vuelvo entonces en un momentico contigo. Bueno, muy buenos días para todos. Lo primero es agradecer a las personas que hoy nos están acompañando pues, de manera virtual. También agradecer a Andrés Uribe, gerente de WI, con quien hemos pues, como establecido en este momento pues, como una conexión para poder hacer este conversatorio, que es de plena relevancia pues, para el sector en este momento. También quiero informarles a las personas que están acá conectadas, obviamente son afiliados nuestros y ya posteriormente les mandaré la información. Vamos a tener nuestra preasamblea del sector, donde escogemos los delegados principales y los suplentes para la asamblea del gremio, ¿cierto? Esta reunión va a ser el 11 de junio a las 8 de la mañana. Obviamente yo con tiempo les mando la citación, pero es para que se vayan agendando. Y adicionalmente, queremos establecer como una campañita básica, pero que nos ayude a seguir posicionando el sector al interior de FENALCO de cara a los distintos afiliados pues, de los diferentes sectores que nosotros tenemos. Entonces, también vamos a enviar una encuestica sobre dos temas que queremos manejar, pero esto más adelante. Entonces, lo que quería era aprovechar pues, el espacio y doy entonces el paso a Andrés. Muchísimas gracias, Andrés, por todo el apoyo pues, para poder realizar este conversatorio. No, gracias Mónica. El placer y el gusto es mío poder realizar este conversatorio, eh, poder darles este regalo a ustedes, afiliados de FENALCO. Rápidamente, como lo decía Mónica, yo soy Andrés Uribe, actualmente soy el gerente de WI. Somos a hoy un portal inmobiliario que realmente nació para las inmobiliarias. Nuestro fuerte es todo el tema de la tecnología. Aquí no voy a entrar o no voy a hablar mucho porque no es el momento de lo que somos en Siwi, pero sí es importante contarles que somos muy fuertes en todos los temas de tecnología y que WI, más que un portal, somos una suite de soluciones. Por eso, pues, tenemos el conocimiento de todo el tema de SagriLab y dentro de nuestra misma plataforma, en este caso puntual, tenemos integrado un tema pues de verificación en listas, que eso pues les contaré luego. Quiero agradecerles a ustedes, también agradecerles especialmente a Stradata. Stradata pues es la empresa aliada de nosotros que nos apoya en todos estos conceptos frente al tema del SagriLab, puntualmente Estefanía Moreno, que es la jefe líder del tema de AML dentro de la compañía, cuenta con una gran trayectoria en estos temas, puntualmente conocí su trabajo y doy fe de lo buena y que lo hace supremamente bien. A Estefanía te doy todas las gracias. Te cuento, Estefanía, que este es un sector muy juiciosos, con muchas ganas de aprender. Por eso eh, quiero pues que en este tiempo nos cuentes sobre la norma, por qué estamos obligados, quiénes están obligados, cómo podemos prevenir, qué pasa si no cumplimos la norma, qué sanciones pueden haber, si esto le aplica a todo el mundo, si esto no le aplica a todo el mundo, porque hoy en día hay un montón de mitos. Tú sabes que esta norma salió en diciembre puntualmente, habla del sector inmobiliario que me causa pues una cierta eh, eh, del por qué hay un espacio puntualmente que habla del sector inmobiliario. Entonces, bajo toda tu experiencia, que nos ayudes un poquito pues en este conversatorio a sensibilizar
Y bueno, aquí estamos, todas las preguntas las podemos hacer por el chat. Yo aquí tengo un equipo pues, de trabajo que las va a consolidar. Hablaremos dos o tres de pronto que se las trasladamos a Estefanía, de ahí para allá se las respondemos como personalmente, porque pues el tiempo, yo sé que el tiempo de usted es muy valioso y la idea es con Estefanía demorarnos 40 minutos, interrumpir en dos o tres, Estefanía, en dos o tres momentos para pues hacerte algunas preguntas que se vea necesario o si no pues te las trasladamos a ti para que tú nos apoyes. Entonces de verdad Estefanía, a ti, a Strata, mil gracias y te doy la palabra. Hola, muy buenos días a todos. Andrés, muchas gracias también por esta invitación y a Mónica y a todas las personas que nos acompañan. Para mí puntualmente y para Strata es un placer participar de estos espacios y crear cultura también en los diferentes sectores obligados. Para eso, pues, el día de hoy les voy a hablar puntualmente del SAGRILAF. Cualquier duda que tengan durante la presentación, como lo dice Andrés, me pueden dejar las preguntas por el chat que con mucho gusto las vamos resolviendo. Entonces, yo les voy a compartir pantalla. Te agradezco, Andrés, si me confirmas si la están viendo. Sí, Estefa, aquí ya la estamos viendo. Perfecto, muchas gracias, listo. Entonces, para iniciar, un segundo, el día de hoy, como les decía, vamos a hablar puntualmente de SAGRILAF, que es un sistema de prevención del riesgo de lavado de activos, la financiación al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Pero para hablar de eso, me gustaría como que primero tuviéramos un poquito de contexto para conocer por qué llegamos a que el sector inmobiliario fuera un sector obligado a implementar este tipo de sistemas. Resulta que en el 2008 se hizo una evaluación por parte de un organismo internacional denominado el GAFI, en el cual él hace diferentes evaluaciones a los diferentes países para ver ellos cómo están en términos de prevención del riesgo de lavado de activos. Dentro de estas evaluaciones que se han hecho, se encontró que el sector inmobiliario era un sector propenso, un sector sensible, ya que por su esquema de negocio en el cual, digamos, se puede hacer una venta y una compra de los inmuebles, lo hacían más propenso, ya que eso le generaba unos beneficios a las personas que querían utilizar este esquema. Podían hacer la compra y venta rápidamente, podían generar inversiones en inmuebles que les generaba también ganancias, podían poner estos muebles a título de testaferros, es decir, a nombre de terceras personas, que no fuera a nombre propio y no los pudieran identificar, y también podían, digamos, hacer la venta rápido y legalizar los recursos. Entonces, a partir de este momento es donde se empieza a decir, es un sector sensible, es un sector que debemos de regular, es un sector que también debemos de proteger. Entonces, Colombia, acogiendo estas recomendaciones y en especial también blindando su economía, ha creado una serie de normatividades en las cuales, pues, digamos, han surgido desde el 2016 y la última actualización que se hizo fue en diciembre del 2020, en el cual ya, digamos, esta actualización, les voy a hablar puntualmente qué requiere este sistema, pero ya lo que hizo es incluso bajar unos topes, o sea, él tiene unos topes para identificar quiénes son las personas obligadas a implementar este sistema. Bajo estos topes, lo que implicó que hoy tenemos más entidades vigiladas que deben de implementar este sistema, y especificó también qué sectores y qué tipo de entidades debían de implementar. Esta normatividad inicialmente tenía un plazo de implementación en mayo, pero en el mes de abril él hizo una extensión hasta el mes de agosto. Entonces, digamos, el tiempo para implementar o para actualizar a aquellos que ya venían siendo obligados, cumple en agosto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta norma o qué es lo que dice la Superintendencia de Sociedades? Que le aplica a las entidades que están bajo su control y vigilancia, que son aquellas puntualmente para este sector, son aquellas que desarrollen actividades inmobiliarias de compra, venta, permuta, arrendamiento, y son aquellas que a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior hayan generado ingresos superiores a los 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o hayan efectuado, si hay alguna persona que les va a hacer una pregunta, la puede dejar por el chat, o les agradezco que entonces cerremos los micrófonos para que nos podamos escuchar. Muchas gracias.
Al igual les decía que son aquellas que realizan negocios o transacciones, ya sean nacionales o extranjeros, superiores a los 100.000 salarios mínimos. Entonces, si yo cumplo con estas características, sea que las cumplí en el... Hola, buenos días. Creo que se me había apagado el micrófono. Tengo hasta el próximo año para hacer la implementación de este sistema. Listo. ¿Qué pasa si yo a 31 de diciembre no implemento este sistema y no lo pongo en marcha? Yo puedo tener una multa, puedo tener una sanción que pueda ascender hasta los 200 salarios mínimos. Entonces es importante, igual, no solamente por un término de una sanción o un requerimiento de la superintendencia, sino también entender que esto es un tema de conciencia, de cultura, de prevención, y en materia de riesgos siempre decimos, es mejor estar preparados para algo que no va a suceder, a que suceda algo sin que estemos preparados. Entonces es mejor uno implementar y saber que esto no es solamente un tema del regulador, sino saber que eso es un tema que nos protege como entidad, como sector, incluso a nivel personal, porque también esto no solamente le pasa a compañías, sino también podemos tener temas en nuestro diario vivir. Voy a hacer como un breve resumen para que todos entendamos qué es como el lavado de activos, qué es la financiación del terrorismo, la diferencia, cómo llegamos pues también a este sistema y qué es lo que estamos finalmente previniendo. Entonces, el lavado de activos se resume en tratar de dar apariencia de legalidad, actividades, transacciones, operaciones, bienes que tienen un origen ilícito. También se conoce, digamos, comúnmente como reciclaje de dinero, blanqueo de dinero, legalización, ocultamiento de recursos, y esto es un delito que se encuentra tipificado dentro de nuestro Código Penal en el artículo 323. Por otro lado, ¿qué es la financiación del terrorismo? Es todo aquel que provea, recolecte, recibe, custodie bienes o cualquier otro acto que promueve, apoye o financia grupos al margen de la ley. Y este también se encuentra tipificado dentro de nuestro Código Penal en el artículo 345. Pero ¿cuál es como la principal diferencia que uno puede encontrar entre el lavado de activos y la financiación del terrorismo? Es que en el lavado de activos yo siempre tengo un origen ilícito. Mis recursos para los que yo voy a comprar un inmueble, con los que yo estoy pagando un arrendamiento, con los diferentes recursos que yo utilizo tienen un origen ilícito. Mientras que la financiación del terrorismo, yo puedo tener recursos que tienen un origen lícito o ilícito, pero la destinación que voy a hacer a esos dineros van a ser siempre a apoyar los verbos que dicen acá. Entonces, esa es como la principal diferencia. En el lado de activos es importante conocer el origen, y en la financiación del terrorismo es importante conocer las dos puntos, tanto el origen como la destinación. Esa es como una de las principales diferencias que podemos dar. A su vez, estos no son los únicos delitos que hemos de estar conociendo, monitoreando, sino que estos delitos también tienen unos delitos fuentes. Por medio de unos delitos fuentes, yo puedo también cometer un delito de lavado de activos. Aquí les listo algunos, pero son alrededor en promedio 65 delitos. Entonces, estos delitos los encuentran, si los quieren conocer, en la página de la UIAF, la Unidad de Investigación y Análisis Financiero, y ellos ahí explican los delitos, cuáles son delitos fuentes, cómo se puede materializar, una explicación muy concreta para que conozcamos estos delitos. No cualquier delito se puede convertir el día de mañana en un delito de lavado de activos. Que es importante conocerlos y monitorearlos, sí, pero para efectos de este sistema es importante conocer aquellos que son delitos fuentes para el lavado de activos. Entrando en materia, ahora sí me gustaría ya que habláramos sobre SAGRILAF, ya que entendemos como los conceptos. Finalmente, el SAGRILAF es un sistema de administración y gestión del riesgo integral del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Entonces, como su nombre lo indica, es un sistema, es decir, está compuesto por un conjunto de elementos, de etapas, de instrumentos, el cual, al ser un sistema, no dice que funciona con alguno de ellos, significa que necesita la integración holística de todos estos elementos. Por uno que no tengamos, o es decir, si tenemos un carro sin llantas, pues el carro no podrá funcionar.
Esto mismo pasa con un sistema. Es necesario que haya un engranaje entre cada uno de ellos para poder que, digamos, efectivamente nuestro sistema marcha y nos ayuda a prevenir, a controlar, a monitorear el sistema de prevención. Yo creo, porque es que el celular no creo. Nuevamente, les agradezco si pueden apagar sus micrófonos. Entonces, como les decía, es un conjunto de elementos. Estos elementos que nos dicen que yo al tener este sistema debo implementar una serie de políticas. Cuando habla de políticas son, por ejemplo, políticas de cómo yo voy a conocer a mis clientes, qué documento les voy a pedir, qué procedimiento va a seguir de conocimiento, cómo voy a garantizar que la persona que está teniendo una relación contractual conmigo, yo la conozco y sé de dónde ella está trayendo sus recursos. Lo mismo para mis proveedores, lo mismo de conocer mis empleados, que yo no tenga un empleado que está involucrado o que viene de trabajar en una compañía donde le hicieron un proceso, tiene una inhabilidad en procuraduría, o está pagando un delito o está con los papeles de otra persona. Entonces, es necesario yo dentro de mi sistema definir estas políticas. A su vez, estas políticas debo definir cómo las voy a desarrollar por medio de procedimientos, ya decir, el cumplimiento de la política va a ser por medio del cumplimiento de los pasos A, B, C y D, que van a incluir documentación, que va a incluir qué verificaciones yo voy a hacer para validar la veracidad de esos documentos, que la cédula que me traen efectivamente es un documento expedido por la autoridad competente, que no encuentre ningún delito. Eso es lo que yo voy a detallar en mis procedimientos. Todos estos procedimientos los debo tener documentados. Debo tener un manual de políticas en donde están los procedimientos. A su vez voy a detallar cuál es mi estructura organizacional, si yo tengo una junta directiva, cuál es mi máximo órgano social, cuáles son las funciones del representante legal de la compañía, de la figura del oficial de cumplimiento. En ese me voy a detallar, me voy a detener un poquito más adelante porque es una figura importante y que quisiera pues darle aquí la relevancia. Por si el día de hoy nos acompaña algún oficial de cumplimiento o por si hay personas que están pensando en ser un oficial de cumplimiento, entonces voy a tenerme más adelante. También dentro de este sistema hay unas responsabilidades para nuestros órganos de control, la revisoría, el caso de auditoría interna si tenemos, frente al sistema, frente a revisar el cumplimiento de las políticas. Para todo esto, digamos, como siempre es un sistema robusto que implica validaciones, que implica seguimiento, yo debo de apoyarme en infraestructura tecnológica, que la tengo resaltada no porque sea lo más importante, como les decía, todos los elementos son importantes, sino porque si desconocemos esta parte de tecnología que debemos usar, pues volvemos el sistema muy manual. Y ahorita traje un ejemplo que espero pueda compartirles, en donde pueden ustedes evidenciar cómo sería hacer ese proceso manual. La divulgación de información, que para eso es hacer unos reportes a la UIAF, hacer unas capacitaciones para todos nuestros empleados, también para los oficiales de cumplimiento, las personas que se encargan de conocer los clientes, las áreas legales o las áreas de contratación, etc. Entonces, ¿qué es importante cuando hablamos de esto? Que es un sistema transversal, que no es solamente de conocimiento del oficial de cumplimiento, del representante legal, no, es una obligación de todas las personas que nos encontramos en las compañías de conocerlo, ya que es en nuestros roles y podemos identificar situaciones que se nos salen del parámetro de lo normal, algo que decimos, esto no huele bien, esto no es lo que usualmente pasa y que desde nuestro rol podemos advertir. A su vez, el SagriLab tiene unas etapas. Al ser un sistema de riesgos, lo que implica es que yo debo identificar qué riesgos me pueden pasar, medirlos, controlarlos, es decir, que tengan un control, todos los riesgos deben de tener un control y hacer monitoreo de que esos riesgos se encuentran en los niveles aceptables. Entonces, acá estamos todas las personas del mismo sector, pero no significa que todos tengamos la misma información. Estos son sistemas que son trajes a la medida de cada una de las compañías, ya que todos vamos a tener un esquema diferente comercial, podemos tener un esquema diferente de contratación. Todas esas especificaciones que tenemos como entidad van a hacer que nuestro sistema cambie. Por tanto, no va a haber un tema que uno va a decir, este es el mismo sistema que el otro, el mismo procedimiento. No, son sistemas que están a la medida. Y por último, el oficial de cumplimiento es esa persona dentro de la entidad que la norma dice que tiene unos requisitos mínimos
Es decir, no puede pertenecer a la administración de la compañía o a los órganos de control, para garantizar que no haya un conflicto de interés por esa persona que nos va a velar, que va a permitir que todo este sistema cumpla como lo definimos. Ese es uno de los roles principales. No significa que el oficial de cumplimiento tenga que hacer todo esto, pero sí significa que el oficial de cumplimiento va a disponer, va a ayudar a que el sistema funcione de acuerdo a lo definido. Entonces, ese rol del oficial de cumplimiento como garante, como velador de estos puntos, es importante para la compañía. Estefanía, una que ya me han preguntado por el correo que pienso que puede ser importante. Aquí me dicen, bueno, que quién es el oficial de cumplimiento, quién puede serlo, pero me gusta esta, ¿qué responsabilidad tiene el oficial de cumplimiento frente a la empresa y también si eso también penalmente tiene alguna responsabilidad? Bueno, Andrés, con respecto a la pregunta, como les decía, esta persona oficial de cumplimiento efectivamente tiene responsabilidades, puede tener responsabilidades penales, responsabilidades frente al regulador, porque también, digamos, para uno hacer el nombramiento del oficial de cumplimiento debe surtir cierto proceso y no podrá ser cualquier persona de la compañía. Hay unos requisitos mínimos que debemos de cumplir, tanto como oficial de cumplimiento como en las funciones que él desarrolla. Algunos a mencionar es que debe ser una persona con título profesional, que tenga experiencia demostrada en materia de administración de riesgos y al igual que acredite conocimiento en riesgos. Entonces, acreditar, ¿qué es? Cursos, seminarios, especializaciones, el curso de la UIAF, pero sin limitarse a ese curso. Entonces, tiene unas responsabilidades, o sea, no es una persona que la superintendencia dice no conoce el tema. Se da por hecho que es una persona que ya viene administrando, que sabe del tema y que también es aquel, como les decía, ese garante de que la empresa pues tenga esa cultura de prevención y que desarrolle el sistema adecuadamente. Entonces, cuando llega algún requerimiento, él con quien se sienta es con el oficial de cumplimiento. Entonces, sí es necesario y pues cuando uno incluso tiene estos cargos, sabe que tiene una responsabilidad laboral, personal y una responsabilidad importante frente al sistema, la responsabilidad de estar capacitado todo el tiempo, la responsabilidad de estar monitoreando. Entonces, sí es necesario que se cumplan estos requerimientos y que también ese oficial de cumplimiento entienda que su labor es importante, no solamente por las implicaciones, sino también por la materia de prevención que él debe tener. Entonces, espero te haya podido como dar la respuesta a las preguntas. Continuando entonces con el sistema, les voy a hablar como de unos elementos importantes. Me gustaría aquí dejarles como unas píldoras que ustedes se puedan llevar y que ustedes puedan aplicar en cada uno de sus sistemas. Y una de ellas es las señales de alerta. ¿Qué es una señal de alerta? Es una bandera roja que se prende, es un hecho, es una situación, es algo puntual o un conjunto de cosas que me están diciendo a mí, haga un stop, haga una revisión, se está saltando un parámetro de normalidad. Las señales de alerta, como les decía, o las situaciones que generan alerta se pueden presentar en cualquier proceso. Hay algunas que ya vienen, incluso hay una serie de listados de señales de alerta que ya vienen estipuladas a nivel de sector, que uno las puede encontrar en la diferente normatividad o las puede encontrar también en estas recomendaciones del GAFE y estarlas monitoreando, pero no significa que son las únicas. También pueden encontrar otras diferentes a las documentadas o unas muy propias de la compañía. Alguna de ellas es compraventa de un terreno, un inmueble, o la construcción o el pago de alquiler, con fondos que tienen un origen ilícito. Indicios de que el comprador no es el dueño material del inmueble, es decir, son recursos de otra persona y posiblemente se puede estar dando un testaferrato. Compraventas sucesivas en un corto periodo de tiempo sobre un mismo bien inmueble. Y aquí a su vez hay otras, como les digo, pueden encontrar un conjunto muy importante, que es lo relevante frente a una señal de alerta, identificar cuando algo se sale del parámetro de normalidad. Puede que esa situación que se salió del parámetro de normalidad tenga una justificación,
Pero ¿qué es lo que yo debo hacer como entidad, oficial de cumplimiento, persona encargada? Es evaluar efectivamente si existe esa razón o no para justificar, o si debo hacer una investigación, o si debo hacer un análisis más profundo de eso que me alertó. Finalmente, esas señales de alerta se pueden derivar en operaciones inusuales, operaciones sospechosas, como lo denomina la norma. ¿Qué es una operación inusual? Es algo que inicialmente pudo haber sido una señal de alerta, que yo evalué, que yo le pregunté al cliente, o que yo le pregunté a mis colegas, a mi jefe, y sobre lo cual no encontramos una justificación, que es, finalmente dijimos, eso se salió de los parámetros de normalidad. Eso no tiene justificación, el cliente se perdió o algo sucedió que no pude justificar la operación, es algo inusual. Y cuando yo no encuentro una justificación razonable, una justificación sustentada, validada, eso lo denomina la norma como una operación sospechosa. Entonces, cuando yo identifico que una operación es sospechosa, digamos que mi deber como entidad es reportarla a la UIAF. Eso no es una denuncia penal, es simplemente poner a disposición y a conocimiento de la unidad de investigación, que es la encargada ya de hacer una investigación formal y, si es el caso, hacer la denuncia, pero es poner en consideración de ellos que algo que es paso de con mi entidad, yo lo analicé y no era finalmente no encontré una justificación razonable. Entonces, esa es como mi obligación frente a las operaciones inusuales y sospechosas. También puedo tener señales de alerta de listas restrictivas, listas vinculantes, y para eso quisiera como explicarles qué se trata de eso, ya que normalmente escuchamos restrictivas, vinculantes, listas, debo de consultar, tengo una obligación, pero muchas veces es necesario como entender las diferencias que existen para poder saber qué tratamiento les damos, ya que no todos los listados que encontramos disponibles, sean por proveedores, sean por internet, sea que lo hagamos directamente, tienen como las mismas definiciones e implicaciones. Entonces, finalmente, ¿qué es una lista restrictiva? Es un listado, es una base de datos en donde hay una serie de personas en las que están involucradas en algún tipo de delito, investigadas, etc. Pero, ¿qué es una lista vinculante? Una lista vinculante es aquella que ha definido un país como de consulta obligatoria y en la cual, si yo tengo relaciones con una persona incluida en esa lista, puedo tener implicaciones como entidad fuertes. Entonces, eso que obliga que frente a las listas vinculantes yo haga una consulta permanente. Y el concepto de permanente o de periódico o de al inicio cambia. ¿Por qué? Porque la lista continuamente se puede ir actualizando. Entonces, si yo voy a hacer un contrato de arrendamiento y solamente valido en el momento que voy a hacer el contrato y el contrato es de un año, durante ese año pueden generarse actualizaciones en la lista, puede existir el riesgo de que la persona esté en esa lista. Entonces, si yo solo valido al inicio, durante puede exponerme frente a ese riesgo. Entonces, ese es como el concepto. Cada país adopta listas diferentes. Para el caso de Colombia tenemos 3 listas vinculantes, que son las listas que se han dado por medio de las resoluciones del Consejo de Seguridad Nacional con la ONU. Son las listas de la ONU, son las listas de terroristas de los Estados Unidos y las listas de terroristas de la Unión Europea. Entonces, nuestra obligación principal recae sobre estas 3 listas, pero también como proceso de análisis es necesario que validemos otro tipo de listas restrictivas también, como para uno conocer algo que se denomina la solvencia moral, es decir, el estado de esa persona, el riesgo que yo puedo tener con esa persona, en otro tipo de listas, como la lista de Interpol, como la lista de la DEA, como la lista de proveedores ficticios, esta lista de la DIAN, la lista de la OFAC, que es del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y sobre esta quiero como aclarar, no es una lista vinculante para Colombia, es una lista vinculante para Estados Unidos, pero como trae implicaciones, si uno tiene también personas en la OFAC, es importante que también la revisemos, porque esto nos puede dar bloqueos con Estados Unidos, bloqueos para nosotros. Entonces, a pesar que para Colombia no tiene el carácter de vinculante, sí prácticamente tiene casi como un carácter obligatorio y que es necesario que también la estemos continuamente revisando. No sé, Andrés, si vamos bien de tiempo, que como para acabar de
de unir algunos temas, me gustaría aquí hacer como un ejemplo práctico sobre estas listas. Dale, por favor, si quieres lo haces porque con este tema de listas tú sabes que salen muchas preguntas. Aquí tengo que cómo se consultan las listas, eso se las puedo responder luego porque esto no es un espacio como comercial. Me gusta esta, ¿qué pasa si hago un negocio con una empresa que estaba en listas y no me di cuenta? Entonces, si quieres con el ejemplo, nos cuentas un poquito, pues, como qué se encuentra y qué se puede hacer y si tienes, mientras salen los resultados, para responder esta pregunta puntual de que qué pasa si se hace un negocio con una persona que se encontraba en listas y no me di cuenta. ¿Listo? Perfecto, listo. Muchas gracias. Bueno, entonces para entender este concepto, les quisiera hacer un ejemplo rapidito que justo el día de ayer lo estábamos analizando en mi equipo, y es que acá, por favor, esto solamente tiene fines prácticos, tengo un certificado de tradición y libertad. Entonces, lo que en el ejemplo les quiero mostrar ¿cuál es lo ideal? Que yo revise todas las personas que aparecen en esa cadena de titulación dentro de las listas. Entonces, suponiendo, yo aquí tengo unos nombres, Freddy Enrique Camargo, Marisol Lozada, y el ejemplo que les voy a hacer también es acá manual. La idea es apoyarse en procesos masivos de tecnología, porque pues tiene implicaciones en cuanto a tiempo. La idea es que ustedes, equipos de cumplimiento, equipo que me acompaña el día de hoy, enfoquen sus esfuerzos en el análisis, en sus tareas, más no en procesos operativos. Esos procesos operativos, incluso para evitar riesgos operativos de errores, lo ideal sería dejarlos a manos de la tecnología. Entonces, yo acá tengo un listado de personas. Entonces, lo que uno puede hacer, esta es una herramienta que ya me va a permitir a mí la consulta en muchas listas, fuentes de información. Como estamos aquí hablando de listas, lo voy a hacer. Esto no me deja. Un segundo aquí. Lo voy a hacer simplemente contra las listas y vamos a buscar a esa persona, que es, digamos, lo que debemos de hacer dentro de nuestros procesos. Entonces, y respondiendo que esto es rápido, yo aquí ya hice la consulta un segundo. Yo ya hice aquí la consulta sobre 64 listas. Yo hice la consulta en un minuto, menos de un minuto, sobre 64 listas, sobre esta persona, y que sería diferente ir a buscar en internet cada una de las 64 listas. Y ya me dijo, la señora que estoy aquí en estos momentos mostrándoles no tiene ningún tipo de coincidencia en listas. Entonces, ¿qué pasaría si el día de mañana ingresan alguna de ellas? Que es mi deber analizar en qué lista fue, disculpen, si es una lista vinculante, si no es una lista vinculante, y verificar si es la misma persona, porque no significa que yo, frente a todas las personas, yo voy a encontrar información. Entonces, si es la misma persona, si es una lista, ¿qué es lo que yo debo hacer? Uno, reportarla a la UIAF, reportar que yo entro dentro de mis procesos de validación. ¿Por qué no la encontré en el momento inicial? Si era porque no estaba esa persona en listas, si era porque yo tenía una lista desactualizada. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento que no identifiqué y ahora sí? Reportarla a la UIAF y, dependiendo del caso, ya revisar qué es lo que yo debo hacer con ese tercero, porque esto no es solamente para clientes, sino para otras, pues para mis proveedores, para mis empleados. Entonces, aquí otro caso es que yo encontré a esta persona, que como pueden ver, el nombre coincide, la documentación coincide, lo que yo les decía, validar si es la misma, y me está diciendo que esta persona está en la lista de la OFAC. Por acá hay otro que se llama Juan Carlos Moreno, nosotros estamos viendo Juan Carlos Montoya. Juan Carlos Moreno no es el mismo que yo estoy buscando. Entonces yo digo, pero efectivamente yo tengo una persona que se llama Juan Carlos Montoya Sánchez, que se encuentra en la lista de OFAC y coincide su identificación y su nacionalidad. Igual, este tipo de análisis lo debo hacer sobre todos los terceros. Y no solamente, y aquí quise pues traerles y les voy a mostrar rápidamente
este otro ejemplo, que no es solamente mi deber de analizar esas listas, ya sea a nivel pues de bis vinculantes, de listas restrictivas, sino mirar lo que denomina la solvencia moral. En este caso en particular, esta señora no está en ninguna lista, no se encuentra en ninguna lista, pero sí hay información en la web, en la información en noticias, en la información incluso de la fiscalía, en el cual están diciendo que esta señora tiene un proceso de lavado de activos, que se le va a hacer extinción del derecho de dominio. Entonces, yo que debo de revisar también esta información de listas y la información disponible en fuentes fidedignas como la Procuraduría, la Registraduría e incluso la web, las noticias y analizar cada noticia, ya que no es lo mismo que digan que una persona se encuentra ya con una sentencia a que se encuentra en una investigación, a que se encuentra privada de la libertad. Son matices de los estados procesales diferentes en el cual yo debo hacerles tratamientos diferentes. Porque si una persona todavía pues, no es culpable de algo y está en etapa de investigación, pues yo no debo darle el mismo tratamiento a aquel que ya un juez, que ya una autoridad competente digo, usted es culpable de este delito, usted debe pagar esta condena y yo tengo una inhabilidad. Entonces, la importancia también de apoyarnos de la información pública para estos casos. Súper. Estefanía, una pregunta, porque ha sido muy claro tu intervención. Me dicen, en caso de las inmobiliarias que se dedican a la administración de bienes propios, aplica, me imagino que nos están preguntando que se aplica la validación en las listas y cómo tener el control del tema. En caso de las inmobiliarias que se dedican a la administración de bienes propios. Sí, pues digamos que dependiendo del uso, sí es necesario que conozcamos todos nuestros terceros o cuando vamos a adquirir incluso a nombre propio un inmueble, también conocerlo, incluso yo, Estefanía, si voy a adquirir una propiedad, validar a esas personas que están en esa cadena. Entonces, sí es necesario que si sea a nombre propio o si estamos haciendo un negocio de intermediación, también conocerlos porque digamos que así sea a nombre con otra entidad, incluso decir, no, es que yo estoy haciendo un negocio con una entidad financiera. La entidad financiera también tiene su sistema, sí, pero eso no significa que estas responsabilidades sean delegables a otros. Decir, no, hágalo usted entidad financiera, usted tiene un sistema más robusto, hágalo usted por mí, porque también yo estoy ahí, está ahí mi nombre, y frente a eso yo tengo no solamente implicaciones legales, sino podemos tener también un riesgo que es derivado de estos sistemas, que es un riesgo reputacional. Y es un riesgo que no podemos medir, que no podemos controlar fácilmente. ¿Y a qué va eso? Una noticia que salió en un medio nacional, internacional, así sea, en un medio local, en la radio, en el voz a voz, en esta entidad, en esta inmobiliaria, se utilizaron recursos de X bandas, se financió, arrendaron inmuebles para traer contrabando. Entonces, o le administraban los bienes a... O le administraban los bienes a tal jefe, a tal cartel. Entonces, todo eso fue que el día de mañana eso se desmienta. Pero eso no nos va a quitar esa reputación que ya dejamos frente a otras entidades, frente al sector financiero, frente al misma persona a pie que dice, no, yo no voy allá porque después me relacionan con este cartel y se puede afectar mi imagen. Entonces, no solamente por temas de sanciones o incumplimientos, sino por temas reputacionales, de contagio, que yo debo también de efectuar como este tipo de validaciones. Listo, muchas gracias. Con todo el gusto. Bueno, mientras tú te acomodas, nos están haciendo muchas preguntas con el tema de las listas, que si las vendemos, que si ahí les estoy respondiendo, pidiéndoles que nos manden un correíto o a las personas que nos están mandando pues directamente el correo, porque la idea es que este espacio sea mucho más educativo, ¿no es cierto? Pero la respuesta es que sí y podemos revisar con FENALCO algún tema pues puntual. Dale, Estefan. Claro que sí. Bueno, como les hablaba en la pregunta anterior, dio pie justo a la diapositiva que seguía, era ¿qué nos puede pasar si
si no seguimos el sistema o si tenemos algún tipo de incumplimiento frente al mismo o a la obligación en listas, nos podemos tener una persecución penal, una suspensión o cancelación de la personalidad jurídica, una exclusión de una fuente de financiación con el sector financiero, que no nos sea una cuenta al tener un tipo de implicación directa, un bloqueo internacional por inclusión en listas o nos bloquearon por no haber seguido los lineamientos, lo que les comentaba de la mala reputación en el sector, unos altos costos de remediación que se ve afectada nuestra continuidad del negocio o perder patrimonio si nos hacen una extinción del dominio sobre alguno de los muebles que tenemos. Y con la de la extinción de dominio, que es pues la extinción de dominio, es que se pierde el derecho de propiedad y queda a favor del Estado. Entonces, los bienes que son susceptibles de ser extinción de dominio son aquellos que son susceptibles de valoración económica, muebles, inmuebles, tangibles, intangibles, o aquellos sobre los puede recaer un derecho de contenido patrimonial. Quise aquí como traerles una noticia en el cual pues, es de este año, y en donde la SAE hizo la extinción de dominio a 60 bienes que fueron adquiridos con dineros de procedencia ilícita en Medellín y en otros municipios antioqueños. Incluían 29 inmuebles, 28 vehículos, establecimientos de comercio, los cuales pues eran evaluados en 20.000 millones de pesos y que fueron recuperados pues por las investigaciones que realizaron. Entonces quise traer esta noticia, no tiene nombre particular, pero sí ahí podemos estar involucrados muchas personas y es el tipo de noticias que yo les digo que nos pueden afectar la reputación o pues de entrada, si ya es algo que está comprometido, que nosotros estuvimos involucrados en eso, pues seguramente estas personas que están relacionadas en esta noticia están sufriendo también procesos de orden pues judicial, penal, de diferente índole. Y las entidades, si aquí hay entidades involucradas, pues también están siendo requeridas por las autoridades competentes. Aquí también como hay algunas cifras de los diferentes, pues de la cantidad de inmuebles, muebles o sociedades a las cuales se le hizo extinción de dominio, entonces digamos que también por eso es importante, porque conocer y validar esto, porque el día de mañana, como les digo, puede que sobre esto no exista información, pero si se inicia una investigación, si ya la SAE está investigando a una persona y esa persona tenía unos inmuebles o un socio o cualquier persona que tenga una relación directa con la compañía y me pueda afectar, pues es necesario yo monitorear e ir tomando las acciones pertinentes. Yo con esto acá pues termino como tal la capacitación, dejé un espaciecito de 5 minutos por si hay preguntas que quisiéramos como profundizar o un tema puntual que tengan, otras dudas respecto a las obligaciones. Bienvenidas otras preguntas. Súper, súper, Estefanía, te agradezco mucho. Me estaban ahí preguntando que qué es la SAE, lo iba a responder, pero si quieres tú nos cuentas qué es la SAE. Ah, bueno, no, para que escuchen otra voz, dale Andrés, tranquilo. Bueno, la SAE es el que administra todos los bienes custodiados en este caso, cuando les quita los bienes a le quitan los bienes a las personas, son administrados por la SAE, que es la de activos especiales. Así es. ¿Listo? Ya, como les decía, pasa a propiedad del Estado y ellos ya son encargados de hacer la administración, custodia, conservación de estos inmuebles, pues del activo que fue extinto. Listo. No sé si hay más preguntas. Hay unas que, pues, por la particularidad no quiero, pues, como entrarlas a decirlas por acá, que les pedí, pues, como un correíto contándoles, pidiéndoles, pues, como la información puntual para responderles. Si tienen alguna otra inquietud, dudas por el chat o por el correo, lo hacemos. De lo contrario, Estefanía, como siempre, darte las gracias por absolutamente todo. Muy claro, cada vez que te escucho, quedo más contento pues del buen dominio que tienes del tema y de lo bien que lo haces para personas que no estamos tan metidos en este mundo o un sector que apenas se está encontrando en este mundo, porque a veces hemos estado en otras charlas donde es muy jurídico, donde a veces pues queda uno supremamente asustado que prácticamente la mejor opción es decir, no, pues
no hagamos negocios porque pues la norma es supremamente fuerte. Aquí nos das unas herramientas importantes para nosotros poder entrar a revisar. Entonces, hay 3, 4 preguntas que, como te digo, puntualmente te las mandaré a tu correo y te pediría el enorme favor que nos respondas. De lo contrario, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Tuvimos más de 60 personas pues que estuvieron pues como conectados en este conversatorio. A Mónica, Andrés, hola, dale, eso te iba a termina decir, tú de despedirte. sí, te iba a decir que a Mónica, muchas gracias. Aquí estamos para apoyarlos. Queremos que WI sea un aliado de ustedes en muchos temas. Entonces, cuenten con nosotros en lo que necesiten. Puntualmente, pues, que me han hecho tantas preguntas con estas herramientas de listas. Por acá, Estefa, le va a poner un reto que un día de estos hagamos una charla de puntualmente qué es las listas, si se pueden hacer, cómo se pueden consultar, si aplica Beas Data, porque todas las preguntas son las que me están haciendo. Entonces, de pronto se me ocurre conversar en otro espacio de hablar de un tema de 100% de las listas restrictivas. Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, eso lo conversamos con Mónica. De resto, Quisiera Mónica, robarme unos dale, últimos dale. 2 minuticos, porque estoy ahí viendo rápidamente las preguntas. Y pues sí, como en parte me enfoqué mucho en el término de clientes, a nuestros clientes, y vi que me preguntaron sobre contrapartes. Las contrapartes incluimos nuestros socios, nuestros empleados, nuestros proveedores, y si frente a la obligación de ellos, también los debemos de hacer un proceso de conocimiento. Sí, van a cambiar los matices, porque en un proveedor, pues yo le pago a un proveedor para que me preste a mí un servicio o para comprarle algo. Entonces no es lo mismo frente a un cliente. Pero sí quería como decirles eso y aclarar el punto de las contrapartes, porque pensamos que solamente es clientes y la obligación sí se extiende frente a los otros. Por último, despedirme, agradecer este espacio en donde podemos también ver la percepción de ustedes, también conocerlos y sobre todo transmitirles y culturizar a los diferentes sectores. Entonces, a Mónica, a todas las personas que están hoy. Andrés, muchísimas gracias. Esperamos o espero en puntual que haya sido de mucha utilidad, que se hayan llevado elementos el día de hoy, que les permita a cada uno implementar su sistema o ponerlo en práctica. Feliz día para todos. Muchas gracias. Estefanía y Andrés, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que se vincularon. Nuevamente quiero hacer pues como un recordatorio. Dice Estefanía, me pareció buenísima la presentación que hiciste, muy clara, porque sobre todo es un tema que a veces no es fácil hacerle llegar al público, ¿cierto? Y me pareció un lenguaje perfecto, no es el lenguaje de abogada, pues como tan técnico, no, supremamente claro. Y quiero recordarle entonces al sector que vamos a tener la preasamblea en junio, el viernes 11, pero también tenemos una charla el 25, una charla no, una reunión que es con la SIC, de la cual vamos a hablar sobre Habeas Data, pues, ¿cierto? Y la responsabilidad que existe pues de las empresas. Allí van a poder aclarar muchísimas inquietudes que tiene el sector. Es especializada para el sector inmobiliario. Si quieres, Andrés, yo te puedo mandar la información porque tú puedes tener de pronto algunos clientes del sector que no están afiliados a Talco y les puede interesar este tema. Entonces, claro que sí. Bienvenidos. O sea, yo creo que es una relación de gana-gana donde también pues, nos damos pues, soporte. Entonces, muchísimas gracias pues a todos. Listo. Bueno, un saludo para todos. Como les digo, les dejo el correo corporativo y cualquier cosa estamos pues a la orden. Y Mónica, de nuevo a ti, a Fenalco, a todos, millones de gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, hasta luego. Hasta luego y feliz día.